El consentimiento informado, no informado. Les recuerdo que por motivos legales todas las historias narradas aquí son completamente ficticias. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y las opiniones expresadas no tienen validez jurídica ni médica. Nuestro objetivo es mostrar dos caras de una misma historia. La visión médica por un lado y la perspectiva legal por el otro. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este cuarto episodio de nuestra primera temporada. Yo soy la doctora Miranda, médico especialista y en trámite de titulación de la licenciatura de Derecho. Para comenzar un nuevo análisis médico jurídico, primero vamos con el relato clínico como siempre. Esta historia me la compartió un médico anestesiólogo, uno de nuestros queridos Miranda Lovers. Y la historia comienza así. Un día normal en el hospital que tú prefieras imaginar. Ingresa una paciente de 55 años para una cirugía programada de plastía de hernia ventral con colocación de malla, lo que quiere decir que tenía una hernia en la panza y se le iban a colocar una malla para que ya no se le saliera. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, el médico me incluyó que era diabética, hipertensa y tenía obesidad mórbida, porque la pacientita pesaba 100 kilogramos, medía unos 50 de estatura y tenía un índice de masa corporal de 44.4. Anteriormente ya había sido sometida a una colecistectomía laparoscópica, obviamente bajo anestesia, sin ninguna complicación. Esto quiere decir que le quitaron la vesícula con rayo láser, como dice la gente, pero no, ya saben que es por mínima invasiva, ¿no? El plan anestésico en esta ocasión fue un bloqueo neuroaxial en posición sedente. Esto quiere decir que el piquete ese que le dan en la espalda, en lugar de dárselo acostadita, y como camaroncito se lo iban a dar sentada, porque por las características físicas de la paciente, pues era difícil que se acostara y que se pusiera de camaroncito, lo cual se logró en el primer intento, sin accidentes ni incidentes. Además, yendo un paso más adelante, le colocó un catéter para el dolor posoperatorio. La cirugía, después de 4 o 5 horas, pues terminó sin ninguna complicación. Posteriormente, la pacientita fue trasladada a sala de recuperación y después de recuperación a piso a cargo de cirugía general. Hasta aquí el relato, nada de anormal, todo bien, ¿verdad? Porque eso pasa todos los días. Pero aquí es donde entra el pero. Al día siguiente, cuando van y le pasan visita a la paciente, ella refiere paresias y parestesias de las extremidades inferiores. Esto quiere decir que no sentía las piernas y que no tenía fuerza. Y hábil y mañosamente, ante la sospecha de una complicación, se le realizaron las interconsultas y estudios complementarios correspondientes. ¿Qué se les ocurre de estudios complementarios? 1, 2, 3. Sí, una resonancia magnética de columna lumbosacra, lo cual reveló una hernia discal en L4, L5, la cual ocupaba aproximadamente el 40% del canal medular. O sea que era una señora hernia. Esto obligó a la paciente a que se sometiera a una nueva intervención quirúrgica, pero ahora a nivel lumbar. Y aquí es donde entra nuestra parte legal. ¿Por qué? Porque la paciente afirmaba que nunca se le informó que podía desarrollar una complicación como esta tras el procedimiento anestésico. Entonces culpaba a la anestesia y dice que de haberlo sabido, ella no se hubiera operado. El médico anestesiólogo me compartió su consentimiento informado y como yo soy bien curiosita, pues lo leí. ¿Y qué creen? El consentimiento en ningún momento dice del riesgo en específico de este. Él me argumenta que no consideró necesario mencionarlo, ya que no esperaba esta complicación porque previamente, acuérdense que la paciente ya la habían operado y le fue bien. Además que cuando le interrogó, nunca le dijo que tenía antecedente de dolor lumbar o ciática. Pero acuérdense que
La primera causa de incapacidad es la lumbociática, la segunda, la lumbalgia. Entonces, aquí no hay misterio, ¿no? Entonces, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Una paciente de 55 años con un índice de masa corporal de 44.4, muy probablemente ha tenido alguna vez dolor lumbar o patología de columna, aunque no lo haya reportado. Y ni siquiera es por su índice de masa corporal, nada más por la edad. Lo más seguro es que esta hernia era preexistente. Bien pudo haberse descompensado espontáneamente o por otros factores. Lo cierto es que no haberlo mencionado en el consentimiento informado fue un error grave, porque cuando hablamos de consentimiento, más vale pecar de exagerados que de omisos. Acuérdense que un consentimiento mal informado no es un consentimiento. Entonces, ¿qué es el consentimiento informado? Y no es un papel que le tengo que dar a los pacientes que me cae gordo, que me esté preguntando que qué significa. No, el consentimiento informado es un proceso mediante el cual el paciente, tras recibir información clara, veraz, suficiente y oportuna, acepta o rechaza un procedimiento médico o quirúrgico. Pero recuerden que si se los rechazan, ustedes no pueden hacer absolutamente nada, porque el consentimiento informado es un requisito sine qua non, lo cual quiere decir que es un requisito sin el cual no se puede hacer el procedimiento médico o quirúrgico, ¿ok? Y aquí nuestro marco legal mexicano pues, está bastante amplio y bien explicado, ¿eh? Allá que nos dé flojera leerlo es otra cosa. Porque mire, la Ley General de Salud en su artículo 77 bis 37 fracción 5, esto está larguísimo, básicamente dice que los pacientes tienen derecho a recibir información como creen, suficiente, clara, oportuna y veraz. ¿Ah? Y después el artículo 103 de esta misma Ley General de Salud menciona la necesidad de contar con un consentimiento escrito en intervenciones quirúrgicas como la de la pacientita, procedimientos diagnósticos, por ejemplo, la resonancia magnética, o terapéuticos invasivos como una infiltración, ya sea de rodilla, de tobillo, de hombro. Ese es un procedimiento terapéutico invasivo. Y yo quiero que pongan especial atención en esta, porque esta es la que nos compete y esta es la que les va a ayudar mucho. La norma oficial mexicana 004 SSA 3 del 2012. Sí, la del expediente clínico. Yo sé que a todo mundo le cae gorda, yo sé que está aburrida, pero ahí, si ustedes se van al punto 10.1, si les da flojera leerla, habla las cartas de consentimiento informado. En el punto 10.1.1 dice los requisitos mínimos que debe de contener el consentimiento informado. Entonces, amigos, si ustedes cumplen con los requisitos mínimos, de ahí para adelante, su pecho no es bodega, ustedes pueden poner 100 complicaciones de una cirugía por más pequeña que sea. Si ustedes la han visto y si está descrita, aunque la probabilidad sea de 0.0001, la deben de poner. Ya si el paciente acepta o rechaza, ya es problema del paciente, no de ustedes. No anden de Madres Teresas de Calcuta porque nadie se los va a agradecer. Eso que les quede bien claro. Entonces, si ustedes han visto que por un bloqueo, aunque sea una persona joven de 20 años, se les queda paralítica porque tiene un tumor ahí intrarraquídeo de esos rarísimos que ven así cada 1000 años, pónganselo, porque recuerden que en derecho lo que no está prohibido está permitido. Y aquí nos habla de nada más requisitos mínimos. Nunca hablan de un máximo. Entonces, de ahí agárrense. Después, si nos vamos al punto 10.1.2, vienen los eventos mínimos que requieren cartas de consentimiento informado. Esos son mínimos. Si ustedes hacen otros tipos de procedimientos que crean invasivos, que les firmen un consentimiento que ustedes les dijeron que se puede infectar, le va a doler, edematizar, pónganselos, no pasa nada. Entonces, miren,
Vamos a pasar a nuestro tercer sustento legal. Y lo encontré en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala, en la contradicción de tesis 93 del 2011, fíjense, hasta del 2011, o sea, hace añitos, en ella estableció que el consentimiento informado es un derecho fundamental de los pacientes por medio del cual pueden otorgar o no su consentimiento válidamente informado para la realización de tratamientos o procedimientos médicos una vez que ha recibido información, ¿cómo creen? Suficiente, clara, oportuna y veraz, ¿no? Miren, aquí el médico tiene una responsabilidad civil médica. Si el paciente no fue informado de riesgos razonablemente previsibles, porque pues agua pasa por mi casa, en este caso el riesgo de exacerbación de una hernia preexistente, el médico sí puede ser considerado responsable civilmente por los daños derivados de esta omisión, aunque el procedimiento lo haya realizado correctamente. ¿Por qué? Porque recuerden que la base de la responsabilidad profesional en medicina, que es, ya les había dicho, 1, 2, 3, así es, la culpa. O sea, dicho en otras palabras, la falta de cuidado o negligencia que causa un daño a otra persona sin que exista la intención de hacerlo. Yo estoy segura que jamás al bloquearla le quiso exacerbar la hernia, pero lo hizo. Nada más que aquí yo me encontré una jurisprudencia que no crean que es así de fácil, de que, sí, ya es responsabilidad civil médica, ni estén alucinando. Fíjense lo que dice la jurisprudencia. Daños originados por la aplicación negligente de la anestesia generan una responsabilidad civil de índole subjetiva. ¿Qué quiere decir que sea de índole subjetiva? Quiere decir que el paciente tiene que demostrar que el médico lo hizo con dolo. Y pues, si el médico no sospechó en una paciente de 55 que ponía a tener una hernia, ¿tú crees que ahorita la pico y le sacó la hernia? Pues ni al caso, ¿verdad? Entonces, el dolo es muy difícil de probar porque pues no va a haber elementos, o sea, tan bueno fue el médico que se preocupó por el dolor posoperatorio que fuera a sufrir la paciente. Miren, este caso nos recuerda que el consentimiento informado que les dije no es un simple papel para firmar y archivar, es una herramienta de comunicación, de respeto a la autonomía del paciente y una protección legal, tanto para el médico como para el paciente. Un consentimiento incompleto es como no tener consentimiento, ¿ok? Entonces, recuerda que detrás de cada bata blanca hay un ser humano y detrás de cada historia médica puede haber una historia jurídica. Cuéntenme, ¿les ha pasado algo parecido? Gracias por acompañarnos. Esto fue Doctora Miranda, Medicina Jurídica. Nos escuchamos en el próximo episodio.